Bueno, bienvenidos a esta primera reunión que tenemos, este encuentro que empieza a dar la posibilidad de que esto que hemos de llamar los círculos de conciencia empiece a tener forma en esta realidad que nos congrega, que nos convida hoy, en concreto hoy a Yesid, a Lilananda, que está aquí, y Viviana, que no está con nosotros, pero que también está formando parte de esta iniciativa que hoy nos convoca. Yo de alguna manera en este momento soy vocero, pero esto empezó hace 4 años exactamente. El 28 de febrero estábamos cerrando nuestro primer encuentro como Academia de la Conciencia. Y ese 28 de febrero del 2019 dejábamos cerrada la primera etapa de 9 módulos que en un fin de semana estudiamos como parte de la Academia de la Conciencia, con unos temas que se escogieron a partir del último libro en ese momento, de lo denso a lo sutil. De ahí salieron 9 temas, que incluso fue Emilio Carrillo, que en una entrevista que tuvo con Ananda, que estuvo publicada y está publicada en la red, se suscitaron esos 9 temas que sirvieron de guía para esa Academia de la Conciencia. Esa Academia de la Conciencia nació en España, una iniciativa de Emilio Carrillo, y que hoy tiene ya formalidad completa. Está funcional y Emilio Carrillo con su esposa están al frente de la Academia de la Conciencia. Esa tarea quedó abierta y hoy la retomamos como los círculos de conciencia. Porque mientras que lo hablábamos y yo lo hablaba con el equipo, con las 9 personas que nos reunimos y que nos quedamos nuevamente hoy en 4, decía, mientras que para Emilio es la academia, para Ananda es el camino. De hecho, el sitio web de Ananda es caminoconsciente.org. Los invito a visitarlo y a que conozcan de cerca todo el material que hay ahí escrito, audios y videos de todo lo que Ananda pues ha ido recopilando durante 50 años de recorrido en estos caminos de conciencia. Ananda es la persona que a mí concretamente y a Yesid y a las personas que estamos con ella, Viviana, nos ha guiado mucho como ejemplo, como persona que va adelante en este camino de conciencia y ha sido un referente. Esos círculos de conciencia que hoy queremos empezar a darle forma. Ananda lo decía en el último encuentro que tuvimos en EPM hace 3, 4 días, que Yesid iba a ser de alguna manera con su talento, con su habilidad, con el aporte que le ha hecho, porque de hecho en la academia él hizo un trabajo muy bonito con ayuda de César y de Patricia. Lina también estuvo ahí. Hicieron unos módulos, todo un material escrito bien importante para darle forma a ese trabajo en la academia. Hoy Yesid nuevamente está aquí para darnos esa mano con ese talento que tiene para dar forma, para organizar, para poner una arquitectura, para encontrar una metodología, para que eso tenga como una directriz y un camino que podamos incluso empezar a mostrar a otros para que se sumen a esto, para que se sumen. Para bajar la no forma a la forma. Y enseguida lo vamos a ver cómo esa no forma que dice Ananda y nos lo recuerda aquí, baja la forma. Y qué bueno empezar por ahí. Tengo aquí un tablerito que nos va a ayudar de pronto a ir graficando pensamientos que van llegando y que han ido llegando. Pensamientos. Tengamos en cuenta eso. No son ideas, son pensamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque hay un antecedente. Yo tengo un recorrido y para hacer esta presentación lo tuve muy presente. Porque Ananda nos lo dice, uno tiene que tener conciencia de su recorrido.
cómo la conciencia se despliega en mi recorrido y cómo no hay coincidencias ni casualidades. ¿Sí? Este es un camino perfecto, un camino consciente. Por eso su sitio Camino Consciente tiene, cuando yo en su momento le dije, Ananda, tenemos que poner un nombre a este sitio, y escogimos, y ella dijo Camino Consciente. Entonces, en mi camino, en algún momento, estuve en los círculos de calidad. Los círculos de calidad nacieron por allá en los 90, o no nacieron, eso nació mucho antes, porque eso es de un teórico de la administración que se llama Deming, de la calidad total. Eso se instauró mucho en Japón, en las empresas norteamericanas. Eso fue todo un boom para las empresas. Y entonces, en ese momento, las teorías administrativas empezaban a congregar y a juntar a los trabajadores y a los empleados en espacios que se llamaban círculos de calidad. ¿Y qué buscaban estos espacios? Pues que nos reuniéramos a hablar del trabajo, de cómo mejorar el trabajo, de cómo mejorar la productividad, de cómo hacer mejor las cosas que hacíamos y sobre todo hacerlas con calidad. No hacer las cosas por hacerlas, sino buscar una calidad. Esa iniciativa, pues yo estuve en un círculo de calidad en EPN y fue una iniciativa bonita, incluso que me indujo mucho a estudiar administración, unos semestres de administración, lo hice precisamente a partir de lo que sembró los círculos de calidad en mí. Y aquí había una cosa que se utilizaba mucho, que eran las tormentas de ideas. Y ojo con esto, que nos va a interesar mucho ahora, las ideas. Hoy estamos reunidos acá para hablar no de círculos de calidad, que fue parte de mi recorrido, y en un ambiente organizacional. En ese momento se aspiraba mucho y todavía se aspira a la calidad. Hoy las empresas están llamadas a la conciencia. Y entonces surge de este grupo, surge de todo esto, los círculos de conciencia. Hasta ahí lo primero que nos sitúa de por qué hoy estamos hablando de círculos de conciencia. Y que un poco inicial sea mirar como todos esos ambientes organizacionales que nos quitan y nos demandan tanto de nuestro tiempo. Uno vive muchas veces más en el trabajo que en la casa. Uno se debe al trabajo porque es que de ahí vivo. Uno se debe al trabajo porque es que cómo voy a alimentar a mis hijos y cómo voy a obtener el dinero que necesito. Y si no tenemos organizaciones que nos presten los servicios de salud, de alimentación, o sea, todo el andamiaje de esta sociedad demanda una cantidad de empresas y organizaciones. Entonces, los círculos de conciencia orientados a los espacios organizacionales, a todas las entidades de gobierno, privadas, públicas, las entidades educativas, universidades, todo lo que demanda el funcionamiento de una sociedad para suplir necesidades muchas veces que hasta se cuestionan qué tan necesarias son, pero que ahí están. Son espacios que están llamados a tener, a vivir, a conformar círculos de conciencia. Cuando yo empecé este camino, y Ananda que nos invita a escribir y a que recordemos, porque Emilio también lo ha dicho, eso es de recordar. Recordar, pasar otra vez por el corazón. Yo recordaba mi camino
cómo empezó y esto de pronto era un camino de fe. Y vamos a empezar esta conversación, esta explicación, todo esto que nos está convidando hoy a hablar de lo que pueden ser y llegar a ser círculos de conciencia. Desde analizar el lenguaje. ¿Esta F de qué era? Esta F era de algo que me llamaba mucho la atención, filosofía. Y esta E era algo que también me llamaba mucho la atención. Esta filosofía era una filosofía muy orientada a la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza es lo que tenemos como la física. La física es lo que estudia todos estos fenómenos, desde Newton y todos esos famosos, hasta Einstein y toda esta cuántica que tenemos hoy, esa es la física. Yo, de hecho, iba a estudiar física en la universidad cuando terminé mi secundaria. Dos profesores importantes en mi secundaria fueron el de filosofía, Arnulfo Díez, que todavía tengo contacto con él, y el de física, Santiago Mayo, todavía recuerdo su nombre. Y mi mejor amigo, que ya no está con nosotros, estudió física. No alcanzó a terminar, pues, porque en esta violencia de la ciudad fue asesinado, pero sea este el momento de rendirle un homenaje a mi amigo, Iván Darío Upeo. A él le debo el amor por la física. Y la espiritualidad, que me la inculcaron mis padres, a través de esa tradición que es la tradición católica, que es la que nos transmiten aquí en mi ciudad, en mi cultura, tradición católica. Y ahí vengo, ahí tengo esa raíz. Hoy me doy cuenta que sigo en ese camino de fe. Y de alguna manera la filosofía, la física y la espiritualidad están ahí, pero en los círculos de conciencia van a tomar una connotación muy importante. Y les voy a decir esta F y esta E, qué significan en un círculo de conciencia. Vamos a empezar entonces a hacer de los círculos de conciencia una explicación soportada en el lenguaje, en el poder de la palabra. Si hay algo que uno se queda siempre impresionado y siempre recordando, es que en el principio fue el verbo. Y cada que ahondo en eso me doy cuenta de la importancia del lenguaje, del poder de la palabra. Es más, yo pienso que todos estos teóricos del lenguaje, de la filología, de todas esas ciencias que estudian el lenguaje, se quedan maravillados y nos dejan maravillados de lo que puede llegar a uno a entender y comprender de la sabiduría que hay en las palabras. Si hay algo que podemos hacer con el lenguaje es entender la etimología y de dónde vienen las palabras. Las palabras a veces se tergiversan, se manipulan, pero si vamos a su raíz, a su momento como inicial, a lo que las hizo nacer, a esa etimología, nos llenamos de una comprensión que no puede a veces ni siquiera llegar como de otra manera, creo yo. De hecho, la comprensión del mundo y de la realidad parte del lenguaje. Por ejemplo, los indígenas con sus lenguas, los orientales con sus lenguas. Cada cultura con su lengua tiene una forma de ver la realidad y de comprenderla, de ese tamaño. ¿Qué tanto existe algo ante mí? En la medida en que incluso puedo nombrar. Por eso el verbo
en el principio fue el verbo, no solamente lo vemos desde un sentido trascendental y de creación primera, como se puede ver, que es tan polémico, ¿no? Hubo una creación primera, o sea, hay un creador, un Dios, de eso no se trata. De hecho, estos caminos de conciencia, lo que primero queremos dejar claro es evitar tantas divisiones que la mente crea. Entonces vamos a llenarnos de lenguaje y hacer de los círculos de conciencia toda una recreación, todo un juego alrededor del lenguaje. Y vamos a dar cuenta de la gran posibilidad que tenemos para que el lenguaje dé luces, porque el lenguaje también nos enreda. Y si hay algo de lo que se habla mucho ahora es de conciencia, por toda parte. Y lo hablan los psicólogos, los teólogos, lo hablan la ciencia, la neurociencia, lo define la Academia de la Lengua, lo acomoda cada investigador a su investigación. Y eso crea confusión. Acabamos de hablar aquí con una persona que es cercana, y ella decía, el libro de Ananda, Morir antes de morir, sí es un libro de conciencia, pero ¿qué es eso de morir antes de morir? Yo no entiendo eso. Y si uno se pone a ver en los espacios que hemos compartido con Ananda, es que hablar de conciencia no es fácil. Y compartir la experiencia en conciencia tampoco es fácil. Y cuando Ananda le dice a uno, es que es sin mente. ¿Y cómo que sin mente? Y definir la conciencia y todos esos temas. Y coge uno el libro no solamente de Ananda, de Aurobindo, de Nisargadatta, de una cantidad de gente que ha escrito de la conciencia, y eso no se entiende, literal, de acuerdo, no entiende. Pero me he dado cuenta de una cosa bonita que empieza a pasar en el mundo, y lo que les decía ahora, empiezan a aparecer una cantidad de seres que hablan de la conciencia con palabras de asentado. Y Ananda, cuando empieza a hablar, últimamente empieza a decir mucho palabras de asentado. Porque es que necesitamos una conciencia con palabras de asentado. Y si hay algo que tenemos que hablar en un círculo de conciencia, para hablar de conciencia es hablar de una manera fácil y sencilla. Y estas cosas han llegado. Y lo hemos hablado con Ananda. Ananda es la que escribe y recibe. Y es la que Ananda escribe y recibe porque escribe lo que recibe. Y si yo hoy estoy hablando es porque también lo he recibido. De referencias, de lecturas, pero también de otros planos. Seguro que sí. Porque uno se asombra a veces de lo que sale, de lo que emerge cuando uno escribe, cuando uno raya, cuando uno pinta, cuando uno se expresa en conciencia. Dice uno, esto como que no es mío, pero llegó. Y si esto hoy emerge, no es porque sea mío, es porque ha venido llegando. Y los créditos son para este equipo, para esta humanidad, para tantas personas y seres que han pasado por esta realidad e incluso que no están en este plano, pero siguen estando con nosotros y que siguen canalizando información, porque siguen de alguna manera pendientes y al cuidado de nosotros. Siguen en amor, entregando lo que la conciencia es. La conciencia, entonces, pintémosla, o no la pintemos todavía, porque es que una de las cosas de la conciencia y lo que admiro mucho de los hebreos, de la cábala, es que tienen algo muy bonito para referirse a la divinidad, y es que es lo innombrable. Y yo pienso que la conciencia de alguna manera es innombrable. Tratamos de ponerle palabras y eso es lo que vamos a hacer aquí, pero nos damos cuenta que el lenguaje se agota y que conectarse en la conciencia incluso implica morir. Y nos vamos a dar cuenta que hay que morir para que nosotros nos demos cuenta de lo que puede ser la conciencia.
De hecho, las muertes nunca son en vano. La muerte nos confronta de una manera, cuando uno se queda en este plano y otro se va, uno dice, la muerte. Acabamos de presenciar de cerca la muerte de mi suegro. Y aunque era una muerte muy esperada, y mi esposa dijo, yo estoy preparada, pues llegó ese día y no estaba preparada. Porque es que, porque es que la muerte es el límite. Y es más, nosotros queremos que el sol siempre siga saliendo en el horizonte. Siempre queremos tener vida. Y si hay algo que siempre nos está invadiendo, es el miedo. Es el miedo a la muerte, en última instancia. El miedo a que ese sol no salga. Pero ese sol sigue saliendo en el horizonte. Y ese sol es un referente. De hecho, a nivel de astrología, hemos hablado con Ananda, esa parte astral, esa astrología que es una interpretación de la espiritualidad tan bella. El sol es el astro rey, es el rey, es el señor. Es, y para los indígenas, para esas culturas milenarias, ese ímpetu que es el sol, el ímpetu que es la naturaleza, toda esa fuerza, ese poder que hay ahí, ¿qué es lo que primero genera? Miedo. Y me di cuenta en este ejercicio que el miedo es un gran regalo, es una bendición, es una bendición. Y me di cuenta del miedo porque uno dice, el miedo hay que vencerlo. De hecho, a nivel astrológico, Aries es el guerrero, es el primer símbolo, es el primer arquetipo, hablando con Jung, en el cual empieza el camino. Empezamos como el camino del guerrero, empezamos con Marte. Ese es el astro del guerrero, el del que me invisto de guerrero, me lleno de valor para poder enfrentar esos miedos que me invaden. Ahí empieza el camino. Ahí empieza el camino. Y en un círculo de conciencia, porque ya lo empezamos a pintar, aquí está la mitad del círculo, ese sol, ese astro rey, ese sol que ¿nos da qué? Nos da la vida, ¿cierto? Nos da la vida. Si hay un Dios, primero en esta humanidad es el sol, porque de él vemos que hay que agradecer la vida. Desde eso tangible, desde esa verdad que siempre le reclamamos a la vida. ¿Dónde está la verdad? La verdad está, la verdad está, la verdad está en que el sol siempre sale. Lo que pasa es que el hombre, y hablando de humanidad, no me estoy refiriendo, de pronto si se me sale hombre por ahí es más un vicio cultural. Esta humanidad quiere la verdad, demanda la verdad, y la verdad es que el sol sale. Pero la mente empieza a pensar y a discernir si es el sol el que se mueve o si es la tierra la que se mueve. Y eso ha demandado que peleemos una cantidad de siglos y mantenemos una cantidad de gente, cuando la verdad es que el sol sale. A mí no me importa si la tierra se movió o si, para mí, el sol sale. Y eso es lo que quiere el hombre buscar, la verdad. Y para buscar esa verdad, no se bastó con ver los hechos como lo ven los indígenas y hacen sus rituales y tienen una conexión con la naturaleza muy bella. Todo ese chamanismo y todas esas cosas que empiezan a impregnar la espiritualidad ahora, sino que el hombre con su ciencia
empieza a buscar la verdad, a buscar el conocimiento. El conocimiento, el conocer. Más adelante nos damos cuenta que lo importante no solamente es conocer, lo importante es reconocer también. Y nos damos cuenta que tenemos que hacer tanta ciencia. Muchas veces es por miedo. En el ejercicio que nosotros hicimos en la academia, nuestro amigo Yesid nos invitó a los ejercicios de enneagrama. Y yo soy tipo 5, un investigador. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Pero digo que este camino no es que yo lo haya escogido, sino que me fue asignado. Y este trabajo no es fácil, porque esto es un llamado que me compromete. Y me compromete de una manera total. Entonces yo estoy aquí, lleno de miedo, buscando la verdad, buscando seguridades a través de la ciencia, de la investigación, del conocimiento. Pero no solo yo. El tipo 5 es un representante de toda esta humanidad. No es que un tipo, es el perfil investigador que de pronto predomina en mí. Yo tengo mucho, como que yo soy Piscis, Aries, no, no. La astrología es más un camino. El enneagrama también invita a recorrer caminos que tenemos que recorrer todos. Entonces, qué bonito que esto empiece a emerger. Y me doy cuenta que esto es una energía. Y Ananda nos lo dice, es que somos energía. 99.99. Somos energía. ¿Cuántos nueves? ¿Cuántos nueves son? No, estamos diciendo nueves. Porque es que si hay algo que nos movemos es que estamos con lo infinito. La mente, decía Krishnamurti, es la mente que mide. Cuando empezamos a hablar de conciencia y a enfrentar y abordar el infinito, eso nos desborda. La mente no alcanza. Pero la mente es presuntuosa, la mente quiere hacer, y en la ciencia y todo esto ha tenido sus logros y los va a seguir teniendo. Pero cuando ya la ciencia, por ejemplo, la física, empieza a encontrar la cuántica, empiezan a salir comentarios como de ciertos físicos que decían, es que no entendíamos ni siquiera la física cuántica. O sea, la cuántica llegó a un punto en que desbordó la mente y los físicos se dieron cuenta de eso. Y entonces, por eso es que los físicos empiezan a recurrir a la conciencia, empezando por uno que encontramos de una manera maravillosa, Erwin Laszlo. Incluso lo han propuesto para el premio Nobel. Porque se dio cuenta como físico de que la mente no alcanza. Eso nos trasciende. Entonces, qué bueno que la ciencia empieza a darse cuenta de la conciencia. Y es aquí donde entonces aparece la conciencia. Y no hemos definido la conciencia. Vamos a darnos cuenta, y voy a abordar esto para que no se llene esto aquí de flechas, porque esto va a parecer una guerra de indios. Flechas por toda parte, pero son vectores. Son vectores porque les digo que vengo de la física y les acabé de mencionar un físico. Y hoy se habla de mucho de física cuántica. Pues sí, los vectores, estas flechitas que estoy pintando aquí, son vectores. Son vectores que grafican ¿qué? Energía.
Entonces la primera energía que vamos a pintar es esta, la del miedo. La del miedo. Y vamos, ese sol, ya saben que esa circunferencia, ese sol que está saliendo, ese horizonte, esa utopía. Escuchaba una grabación de Eduardo Galeano que decía, las utopías, ¿por qué son necesarias? Porque nos permiten seguir caminando. Siempre necesitamos utopía. Así como necesitamos ese horizonte y ese sol hacia el cual caminamos, este es el camino. Y esta es la perspectiva, aquí vamos caminando, hacia allá, hacia ese horizonte, hacia ese encuentro con ese Dios, como para los indígenas, ese Dios sol, ese astro rey. Sí. El domingo es el día del Señor, por eso se llama domingo. Y por eso los cultos se ven tanto al domingo. Entonces vemos que eso tiene mucho de lenguaje, de cultura, de tradición. En última instancia de paganismo que llaman, pero que nos ha enriquecido tanto y que hoy ilumina también esta conversación de conciencia. Entonces, este miedo está ahí, como una bendición. Pero me doy cuenta que hay una fuerza opuesta, del mismo tamaño, de la misma intensidad, que se llama como amor. Y ese camino ha sido un camino en el amor, aunque no lo creamos. Si hemos podido superar esos miedos, es porque hay una energía, hay una fuerza que siempre ha estado con nosotros, que ha venido entre su auxilio. Y solamente este desbalance de fuerza es de pronto lo que nos saca del centro, del punto cero. Cuando esta fuerza de amor, esta energía, esta suma de vectores, recordando mi física, es mayor que este miedo en algún momento, en algún instante, pues entonces, digamos que esta división ilusoria que hay aquí en este horizonte, en este cielo y en esta tierra, por decir algo, pero también en este cielo, que termine ganando esta fuerza de amor, pues estaremos en el cielo. Por poner y dar una explicación desde un juego de palabras, de fuerzas, de energías y de situación gráfica para situar. Y cuando este miedo nos termina ganando, yo pienso que estamos en el infierno. Y empieza entonces, dentro de esta narrativa que estamos haciendo, algo bien bonito. Este infierno, este in, es una fuerza. Desde el lenguaje y de lo que llegó para esta explicación, nos vamos a dar cuenta de que a ese miedo lo acompañan otras fuerzas en nuestro día a día, en nuestras explicaciones, en nuestras comprensiones, desde el lenguaje, como les decía al principio, de un prefijo, el prefijo in. Infierno. Lo que me tira para el infierno es esa fuerza in, que como una estrategia de lenguaje etimológica no es un in que niega, porque el in tiene dos connotaciones. El in puede ser un in para el no y un in para el interior. Y entonces retomemos la enseñanza de Anansa y poner en contexto por qué nos interesa tanto el in en este momento.
se va a descargar. De pronto. El infierno, por decirles algo. Y retoma el infierno con toda la connotación que eso puede tener. Y el cielo con todo lo cuestionable que pueda ser desde nuestras creencias, desde lo que piense un científico. Pero así como ese in tiene dos connotaciones, una es de no y otra de interior. Vamos a ver cómo en un círculo de conciencia es tan importante el in, no es de la connotación del no. Para darles claridad desde la etimología, si ustedes buscan en Google incapaz, ese incapaz es que no es capaz. Inmoral es que no tiene moral. ¿Sí? Imperfecto es que no es perfecto. Imposible es que no es posible. Pero con las enseñanzas de Ananda yo decía, ese in me interesa más no como no, sino como trabajo interior. Entonces miremos ese sin más desde el trabajo interior. Y el primero que quiero mirar con ustedes, porque es que nos podemos detener a hablar de muchos sin, pero como les digo, de una manera tendenciosa. Es tendencioso, es estratégico. Por eso es que estamos recorriendo al DIN desde el lenguaje, con una connotación etimológica y con un sentido de trabajo interior que nos invitan a. Es ahí en ese contexto que lo tenemos que ver. Eso puede tener todos los matices intelectuales, científicos, de crítica, de no. No. Estamos en un recreo, estamos en un juego, estamos en un gran divertimento para hacer de esto algo placentero. De hecho, lila, color lila y el nombre que precede a de Ananda, Lilananda, significa en el sánscrito juego, juego. El Dios que se, que se deleita en su creación, jugando. Un sentido muy bonito. Entonces, un círculo de conciencia tiene que ser un círculo de recreo. Un círculo de conciencia es un círculo donde nos reímos. Y no es casual ese prefijo re. Que también hablaremos de él. Por ahora estamos en el prefijo in. Y el prefijo in visto como una fuerza que nos invita a entrar al interior. Pero ¿por qué entramos al interior? Y es que entrar al interior da miedo. Y seguimos con ese mismo sentido. Ir al interior da miedo. Entonces, esas fuerzas in tienen ese mismo sentido. Y hablemos del primer in que nos interesa. Entonces ya llevamos dos fuerzas. La fuerza del miedo y la del amor como fuerzas principales. Y vamos entonces a ver estas fuerzas del miedo. ¿Cómo hay que reconocer el miedo? Permanentemente que nos habita. Permanentemente. Entonces, para eso tenemos inteligencia.
Entonces miremos más la inteligencia no solamente desde el conocer el afuera y de adaptarnos al afuera, sino miremos esa inteligencia para el trabajo interior. ¿Y saben qué se encuentra uno en la etimología? Inteligencia viene por allá, yo no sé de dónde, porque yo no soy filólogo ni todas esas de las lenguas, pero busco por ahí cositas que me llaman la atención. Inteligencia viene de intus legere. Creo que se escribe así. ¿Y sabe qué es eso? Lectura interior. Yo sabía de la inteligencia y es más, trabajo en un edificio con arquitectura inteligente. Veía inteligencia como capacidad de adaptación, inteligencia como lo que tiene que ver con la integridad y capacidades de saber y de conocer y cosas es, pero intus legere, lectura interior, claro, me interesa esa definición. Me interesa ese trabajo interior. Y entonces así lo de intelectual, lo de tantas cosas que de pronto pueden salir de eso sí, ¿sí? Pero hay una maravillosa. Y aquí viene entonces otro grafiquito que quiero que haga. Pintemos entonces esta fuerza, pintemos este horizonte. Y sigamos con ese sol naciente, ese sol que está emergiendo, esa verdad que aparece en nuestros ojos, esa iluminación que queremos alcanzar. El sol también es una connotación de luz y de iluminación. Pintemos el camino, claro. Y ese conocimiento de alguna manera se empieza a expandir. Esa luz de la conciencia, pintémosla así, una luz que se va expandiendo y se va expandiendo. Y es más, la idea es que se expanda tanto, cuando este sol emerja completamente, pues hay plenitud. ¿Sí? Por eso aparecen estas rayitas. Y pintemos este infinito. Esas dos circunferencias se llama un toroide. ¿Y por qué lo pinté y por qué lo pinto? Porque así empezó la Academia de la Conciencia, con el tema uno que era dejar el caos de la información. Y me doy cuenta de ese IN. Qué maravilla, ¿no? Acabamos de hablar de la inteligencia, pero entonces el de la información es el mejor IN que tengo para mostrar. Yo soy ingeniero informático, con maestrías empezadas en ciencias de la información y maestrías concluidas en tecnologías de la información y la comunicación. Mejor dicho, yo me debo a la información. Pero lo voy a poner con ese IN anterior, con este IN. Y entonces, ¿qué dijimos? Que ese IN no es no, o puede ser no. Pero por ahora nos interesa como una fuerza dentro de este toroide IN para el trabajo interior. Y la fuerza que apoya el trabajo interior es la conciencia y el reconocer que si tengo que hacer un trabajo interior con este IN de la información, es porque el miedo se alimenta constantemente. De hecho, información e inteligencia es lo que mueve el mundo ahora. ¿Y por qué lo mueve? Porque estamos llenos de miedo. Y hay un gran sentido también en el miedo en estas dinámicas de lo social. Y es el poder. Si hay algo que empezar,
hay que tener conciencia, yo lo comentaba con mis amigos, con Ananda, con Yesid, con Vivian, en una primera reunión, es que nos interesa mucho mirar tres elementos de esta sociedad: el poder, el mercado y el dinero. Empecemos por el poder. Conozco un trabajo bien interesante que ha hecho Joan Melet. Son tres esferas: poder, mercado y dinero. Él tiene una fundación y viene trabajando el tema del dinero. Él fue un banquero toda su vida, ya está retirado. Y empezó a acercarse de una manera diferente al dinero, desde su labor de banquero y con su conocimiento antroposófico, del cual empiezo a unirme pues por invitación de él también, a Rudolf Stein. Y todo lo que hay con respecto al dinero en esa corriente antroposófica y el trabajo que ha hecho Joan Melet. Y nace la Fundación Dinero y Conciencia. Y entonces yo decía, necesitamos una fundación para el poder y conciencia. Y necesitamos una fundación también para mercado y conciencia. Faltan dos fundaciones. Esas son tareas que hay que ir haciendo. Pero empecemos por el poder. El poder, si hay algo que maneja y tiene a su favor, es el miedo. Si hay algo que tenemos en estas sociedades que nos meten y nos fabrican miedo. De hecho, desde el espiritual, lo apocalíptico es alimentando todo ese miedo, que es una bendición. Pero sabemos que, así como reconocemos ese miedo de lo apocalíptico, el apocalipsis, de hecho, significa revelación. Otro re que nos interesa en estos círculos de conciencia, revelación. Es porque revela, de alguna manera, eso es que hay que ver venir. Pero nos damos cuenta que ese futuro que genera tanto miedo es también un reflejo de ese pasado. Y nos damos cuenta que ustedes buscan la gráfica del tiempo desde la física, es un cono hacia arriba, un punto cero que es el presente y un cono hacia abajo que es el pasado. Eso es el cono del tiempo a nivel de la física. Ese es el tiempo en el que nos movemos. Que tiene desde la ciencia una connotación muy lineal, pero muy desde lo espiritual, desde lo circular. Entonces, cuando miramos hacia el futuro, ¿qué estamos mirando? Y una inconsciencia se da cuenta que hay una proyección sobre este eje de horizonte en el cual confluyen y se dan cuenta de que esto es una recreación. Lo que hemos vivido, lo que hemos vivido, y son como unos permanentes déjà vus, déjà vus, déjà vus, cosas que ya hemos como vivido, cosas que... Y ese camino, yo sé que Ananda está de acuerdo conmigo, ya está trazado. Ya está trazado. Ya la creación está completa, ya lo que hacemos es recrear. Recrear. Por eso esa red del círculo de conciencia que retomamos y hemos dicho varios, es la recreación. No desde un sentido de diversión o de entretenimiento que a veces se abusa tanto de él, sino de volver a crear, de recrearnos permanentemente. Y entonces este de información nos interesa para el trabajo interior. Pero esta también tiene una cosa bien interesante, que aquí nos interesa también la no forma. Este IN aquí también nos interesa la no forma. Y Ananda nos lo ha dicho. Primero es la no forma, que están los planos.
Este in, entonces, in, forma. Ya les expliqué lo del in. Desde esa connotación etimológica, como les digo, de trabajo interior. De incluso buscar las formas interiores. Hacer esa lectura de mis formas interiores. De lo que está dentro de mí ya como una forma energética. Y hay una forma energética por excelencia. Es el pensamiento. El pensamiento es una energía interna que tiene forma. Y es más, hasta se podría pensar que está de alguna manera materializada. Lo que pasa es que es una materia muy sutil. Pero el pensamiento, de alguna manera, es una energía también que se está materializando. Entonces, estas formas las podemos ver como esta forma es una forma interior que podemos llamar los pensamientos. Pero también una no forma. Ok, perfecto. No, yo pienso que esto es una abrebocas para que después... Sí, correcto. Entonces, la no forma. La no forma. ¿Qué es lo que necesita andar? Esa es la no forma que queremos llevar a la forma. Correcto. Pero entonces nos damos cuenta que la forma no está toda, la forma se conforma. Y Ananda lo aprendí de ella. Cuando yo me muevo, aquí está la acción, informa acción. Cuando yo me muevo, el universo se conmueve. Entonces, cuando sale algo y soy consciente de la forma, yo, de esta acción en forma, el universo conforma. Y aparece esa otra fuerza maravillosa. Entramos en miedo, le voy a poner aquí una M, que no es casual que empiece por M, porque es la M de mente, es la M de mito. ¿Cuántas veces hemos llamado a los mitos mentiras? Es la M de la magia, es la M de la mística. Pero también es la M en este eje de la energía masculina. Dejémoslo ahí, después hablaremos de eso. Vamos a tener muchos encuentros para que sigamos hablando y que esto sea una construcción, porque esto es como el abrebocas de cosas que hay que seguir meditando, conversando, sí, interiorizando, introspección. Y haciendo permanentes insights, como dicen Aldo, otro bien importante. Bien. Aquí los tengo, los más relevantes. Por aquí incluso los anotaba porque digo, si no le digo el insight de Ananda, entonces está la inteligencia. Y hay uno bien bonito, la inacción. La inacción, la inacción, eso es bien bonito. Eso no significa no hacer, es una acción interna bien interesante. ¿Y qué tal este? La inconsciencia. Ese es maravilloso, ese in es maravilloso. El infierno que yo te los comenté. La interpretación, la intención, el instinto. Pero entonces miren lo que es diferente. Entonces, ese M está en la fuerza sin. Pero entonces las fuerzas del amor, ¿cuáles son? Las fuerzas con. Y entonces en un círculo de conciencia. Ah, ya vi. Y entonces ya para darle cierre a esto y resumiendo, en un círculo de conciencia, pintándolo aquí. Aquí hay una fuerza de miedo, una fuerza de amor.
Hay unas fuerzas in, hay unas fuerzas con, y hay unas fuerzas R. Re, una fuerza. Y les empecé diciendo que ese era un camino de fe, para mí, de física y espiritualidad. Y me doy cuenta el camino para continuar en estos círculos de conciencia, es un camino donde están las F de fuerza, en efecto. Las fuerzas de las cuales vamos constituyendo y conformando claridades sobre el trabajo de un círculo de conciencia. La paro está donde aparece título de tener.